Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a desvelar una noticia que ha dejado a más de uno con la boca abierta y que, sinceramente, ha causado un revuelo tremendo en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que, como bien saben, siempre generan muchísima expectación. Y hoy, tenemos información que va a sorprenderlos. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas exclusivas y para formar parte de nuestra comunidad. Ya saben, el botón rojo está ahí abajo. Bueno, vamos al grano. La noticia que tenemos hoy gira en torno a Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y su supuesta interacción con su expareja y compañera de reparto en la exitosa serie Erkencikus, de Mehmet Özdemir. Ustedes saben que la relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema candente. Desde que protagonizaron juntos esa serie que se convirtió en un fenómeno mundial, su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó la pantalla para muchos de sus seguidores, alimentando rumores y esperanzas de una relación sentimental en la vida real. Aunque ellos mismos siempre han mantenido una postura discreta, los fans no han dejado de especular y desear que volvieran a estar juntos. Pues bien, la sorpresa llegó hace poco, y no de la forma que muchos esperaban. Parece ser que Can Yaman, en un gesto inesperado, ha decidido hacer algo que ha pillado a Demet desprevenida, y nos ha pillado a todos nosotros también. La noticia en cuestión no tiene que ver con un reencuentro romántico, al menos no de forma oficial, sino con un detalle muy concreto que ha salido a la luz. Resulta que Can Yaman ha hecho un gesto público que, según fuentes cercanas y la reacción de los propios fans, ha sido interpretado como un guiño, una especie de mensaje o reconocimiento hacia Mehmet Özdemir, a pesar de que sus caminos profesionales y personales parecen haber tomado rumbos diferentes desde hace un tiempo. Para entender mejor la magnitud de esta noticia, recordemos un poco el contexto. Can Yaman y Mehmet Özdemir interpretaron a Can Divit y Sanemayın en Erkencikus, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se vendió a muchísimos países, convirtiéndose en un fenómeno internacional. La trama romántica entre sus personajes cautivó al público, y la química entre ambos actores era sencillamente explosiva. Esta conexión tan fuerte hizo que los fans se volcaran en ellos, deseando que esa magia se trasladara a su vida privada. Durante la emisión de la serie, hubo muchos rumores sobre un posible romance, aunque nunca fue confirmado oficialmente por ninguno de los dos. Lo que sí es cierto es que mantuvieron una amistad muy cercana y un respeto mutuo que siempre quedó patente. La serie Erkencikus, cuyo título se traduce como El pájaro madrugador, no solo lanzó al estrellato a Can y Demet a nivel internacional, sino que también definió un punto de inflexión en sus carreras. La historia de una aspirante a escritora que se enamora perdidamente de un fotógrafo bohemio y carismático resonó con audiencias de todas las edades y culturas. Los diálogos chispeantes, las escenas cargadas de emoción y, por supuesto, la química innegable entre Can y Demet, crearon una conexión tan fuerte que los espectadores sentían que estaban presenciando una historia de amor genuina. Era habitual ver en redes sociales comentarios que iban más allá de la actuación, con seguidores implorando por una relación en la vida real. La pareja ficticia se convirtió en una de las más queridas de la televisión turca, y su popularidad se extendió como la pólvora por América Latina, Europa y Medio Oriente. Después del fin de la serie, sus carreras despegaron de manera individual. Can Yaman se convirtió en un ídolo internacional, participando en producciones en Italia y España, y ganando una popularidad masiva. Su presencia en la televisión italiana con series como Viola come il mare y su participación en proyectos españoles le han consolidado como un rostro conocido a nivel global, atrayendo a una legión de fans que siguen cada uno de sus pasos. Mehmet Özdemir, por su parte, también ha seguido una carrera muy exitosa en Turquía, protagonizando otras series y proyectos que la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Series como Dodu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri, esta última una película romántica que también tuvo gran acogida, han demostrado su versatilidad y su capacidad para cautivar al público. A pesar de sus proyectos separados, la conexión entre ellos seguía latente para sus seguidores. Siempre se les preguntaba en entrevistas sobre el otro, y solían responder con cariño y admiración, manteniendo viva la llama de la esperanza entre sus fans más devotos. Ahora, la sorpresa. ¿Qué ha hecho Can Yaman para desatar este revuelo? Pues, según se ha podido saber, Can ha decidido darle me gusta a una publicación en redes sociales de Mehmet Özdemir.
Puede parecer algo insignificante para algunos, un simple clic, pero en el contexto de la atención mediática que rodean a estas dos estrellas, y considerando el tiempo que ha pasado desde que trabajaron juntos, este gesto ha sido interpretado como algo mucho más profundo. No es solo un me gusta más, sino un acto que ha captado la atención de miles de fans que siguen de cerca cada movimiento de Khan y de Met. Imaginen la escena, los fans, siempre vigilantes, escudriñando las redes sociales de sus ídolos. De repente ven ese pequeño corazón rojo apareciendo en una foto o vídeo de Demet Özdemir, y al verificar quién lo ha dado, sorpresa. Es Can Yaman. La noticia se expandió como la pólvora. Los foros de fans, los grupos de discusión, las páginas de noticias de entretenimiento turcas, los blogs especializados en celebridades y todo explotó. Se empezaron a crear teorías, ¿es una señal de que hay algo entre ellos de nuevo? ¿Es una forma de desearle suerte en sus nuevos proyectos? ¿Es simplemente un gesto de amistad y recuerdo de los buenos tiempos? Quizás vio una foto que le recordó a algún momento especial. Las especulaciones volaron en todas direcciones, alimentando un debate apasionado entre quienes esperaban un regreso romántico y quienes preferían interpretarlo como un gesto de cordialidad. La verdad es que la interpretación de este tipo de gestos en el mundo de las celebridades es fascinante. Un simple me gusta puede convertirse en una noticia de portada, en el tema de conversación de miles de personas, desatando análisis profundos y discusiones acaloradas. Y en el caso de Khan y Demet, esta expectativa es aún mayor debido a la historia que compartieron en Erkencikus. Los fans se aferran a la posibilidad de que esa magia que vieron en pantalla pueda tener continuidad, de una forma u otra, alimentando una narrativa que va más allá de sus carreras individuales. Es como si una parte del público se negara a dar por concluida la historia que vivieron juntos. Además, hay que considerar que Can Yaman está actualmente en un momento de gran proyección internacional. Ha estado en España grabando una serie, ha participado en eventos importantes y su figura es cada vez más reconocida a nivel global. Su incursión en el mercado hispanohablante ha sido un paso clave en su internacionalización. Demet Özdemir, por su parte, también está en la cima de su carrera en Turquía, con proyectos muy ambiciosos que la mantienen como una figura central en la industria. Que Khan, en medio de toda esta vorágine de compromisos y éxitos, se tome el tiempo de interactuar con una publicación de Demet, por mínimo que sea el gesto, no pasa desapercibido para sus seguidores, quienes ven en ello una señal de que la conexión, aunque sea a distancia, persiste. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre estas dos estrellas, no tardaron en hacerse eco del asunto. Se publicaron artículos especulando sobre el significado de este me gusta. Algunos lo interpretaron como una muestra de que todavía existe una buena relación entre ellos, quizás una amistad sincera que ha perdurado a pesar de las agendas apretadas y las distancias. Se hablaba de la madurez de ambos artistas y de la posibilidad de que hubieran superado cualquier diferencia pasada para mantener una relación cordial. Otros, más optimistas y románticos, lo vieron como una señal de que quizás todavía hay sentimientos o, al menos, un reconocimiento especial hacia Demet, quizás valorando su talento o su trayectoria. Las redacciones se llenaron de titulares sugerentes como «El amor ha vuelto a llamar a la puerta de Can Yaman y Demet Özdemir», o «Un me gusta que reaviva la llama, Can Yaman reacciona a Demet Özdemir». Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones explícitas sobre este me gusta. Y esa falta de confirmación oficial es lo que alimenta aún más la especulación y mantiene la intriga. Can Yaman es conocido por ser un hombre que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, aunque su popularidad a menudo dificulta esta tarea. Sus relaciones personales han sido a menudo objeto de escrutinio público, y él ha manifestado en ocasiones su deseo de proteger su espacio íntimo. Y Demet Özdemir, de manera similar, es muy reservada con respecto a sus relaciones personales, eligiendo compartir detalles de su vida privada con cuentagotas. Esta discreción por parte de ambos solo sirve para avivar las llamas de la curiosidad y el debate entre sus seguidores. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, lo más probable es que este gesto de Can Yaman sea, en esencia, una muestra de aprecio. Quizás vio algo en la publicación de Demet que le gustó, o simplemente quiso enviarle un pequeño saludo virtual, un gesto de cortesía entre colegas que se respetan. Es posible que el tiempo haya sanado cualquier posible herida o malentendido, si es que los hubo, y que ahora solo quede una relación cordial y de respeto profesional.
La vida da muchas vueltas, y es común que las personas que compartieron momentos importantes en sus vidas mantengan un recuerdo positivo y un trato amable. O tal vez, como muchos fans desean, hay algo más profundo, una conexión que trasciende lo profesional y lo superficial, un hilo invisible que aún los une. Lo que sí es innegable es el poder de conexión que tuvieron Can Yaman y Demet Özdemir como pareja ficticia. Su química fue tan real, tan palpable, que es difícil para muchos de sus seguidores desligarlos por completo. La forma en que se miraban, la manera en que sus personajes interactuaban, la energía que irradiaban en cada escena, todo ello contribuyó a crear una fantasía que muchos fans desean que se haga realidad. Y cada pequeño gesto, cada interacción, por mínima que sea, reaviva esa chispa de esperanza y de interés, demostrando que el cariño del público por ellos como pareja sigue intacto. Esta noticia, aunque sea un detalle aparentemente pequeño, nos recuerda la fascinación que ejercen las celebridades sobre nosotros. Seguimos sus vidas, sus relaciones, sus éxitos y sus fracasos. Nos emocionamos con sus historias y nos alegramos con sus logros. Nos convertimos en observadores privilegiados de sus vidas públicas, proyectando nuestras propias esperanzas y deseos en ellos. Y en el caso de Can y Demet, la historia de Erkencikus creó un vínculo especial entre ellos y su audiencia, un vínculo que se mantiene vivo a través de gestos como este, que son interpretados como pequeños guiños de esa magia que una vez compartieron. Es interesante observar cómo estos pequeños actos en redes sociales pueden generar tanto ruido y tanta conversación. Nos demuestra la influencia que tienen las plataformas digitales en la forma en que consumimos y nos relacionamos con la información sobre celebridades. Un simple clic puede ser el inicio de un sinfín de teorías y debates, transformando un acto trivial en un acontecimiento mediático. Las redes sociales se han convertido en un campo de juego donde los fans pueden interactuar indirectamente con sus ídolos, y donde cada reacción es analizada al microscopio. Para concluir, la noticia de que Can Yaman ha sorprendido a Demet Özdemir con un me gusta inesperado en una de sus publicaciones es, sin duda, un detalle que ha alegrado a muchos de sus fans. No sabemos qué significa realmente este gesto. Podría ser simplemente un acto de cortesía, un reconocimiento a su colega y amiga, o quizás algo más profundo que el tiempo dirá. Pero lo que sí sabemos es que ha generado muchísima expectación y ha puesto de manifiesto el cariño y la admiración que el público sigue sintiendo por esta querida pareja de actores, cuya química en pantalla dejó una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La incertidumbre es parte del encanto y mantiene viva la esperanza de que, quizás, algún día, la ficción y la realidad se encuentren de nuevo. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desentrañar los posibles significados de este curioso evento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Antes de que se vayan, si les ha gustado lo que han visto, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido, analizando las últimas noticias y desentrañando los misterios del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo, y así estarán siempre al día con nuestras exclusivas. Y por supuesto, me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que significa este gesto de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más que un simple me gusta? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Gracias por acompañarnos una vez más y hasta el próximo vídeo. Cuídense mucho.